Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Vamos con un nuevo vídeo del resumen semanal. Ya hemos venido comentando durante toda la semana que veíamos mucha volatilidad en los índices. En Estados Unidos hemos visto caídas que parece que a final de semana se han recuperado un poquito, pero parece que vuelve el temor a los mercados, y es que el mejor de los índices esta semana, os vais a sorprender todos vosotros, ha sido el IBEX 35, que bueno, seguramente ya lo sabríais, así que cuidado. ¿Y esto a qué se debe? Pues bien, parece que las empresas del sector energético y renovables están tirando muy bien al alza, pero bueno, todo esto lo vamos a ver en el apartado del análisis de los índices. También vamos a ver la acción protagonista de la semana. Veremos también esa acción que se encuentra en una zona clave y la acción que estaría formando una divergencia en el gráfico y que podría poner fin a esa tendencia principal. O a lo mejor vemos una acción que está rompiendo la divergencia que venía formando y va a dar continuidad a la tendencia principal. Lo vamos a ver también, pero como todas las semanas analizaremos todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Telegram, por YouTube, por todos los sitios donde ya sabéis que podéis contactar conmigo. Pero antes de todo esto, y para no faltar a la costumbre, analizaremos las noticias económicas de la semana, que por cierto esta semana también van a ser muy pero que muy interesantes, así que no os lo podéis perder porque es lo que vamos a ver justamente a continuación. Así que vamos al lío. Bueno, pues vamos a comenzar con la actualidad económica, y la primera de las noticias que vamos a ver es que el Banco de España ha recortado la previsión de crecimiento que teníamos para este año. En principio estaba pensado que iba a ser un 5,4% y la han recortado al 4,5%, y además no descarta una posible recesión, es decir, pasamos de que va a haber un crecimiento bastante alto a una posible recesión. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no saben en realidad qué va a pasar este año. Creo que están muy perdidos y, como ya estamos viendo durante varios trimestres atrás, van recortando cada predicción que hacen del crecimiento de la economía. Y bien, la situación actual, ¿a qué se debe? Pues lo venimos viendo durante muchos vídeos. La inflación está empezando a hacer mella. ¿Y por qué? Pues porque vemos cómo están subiendo el coste de los combustibles, de la energía y de todas esas materias primas que se utilizan en la producción. ¿Y qué pasa? Pues que las empresas en un primer momento intentan repercutir los costes al cliente final, o a su cliente, que va a ser el cliente intermediario del que luego va a ser el cliente final. Y esto lo que acaba desembocando es una espiral inflacionista en la que todos van subiendo los precios, no se lo van repercutiendo a otros y no asumen los costes, o incluso sí pueden asumir parte de ese aumento de los costes de producción, pero puede que llegue el punto, si esto no para, en el que sea inasumible continuar la producción. Entonces muchas empresas van a ver una situación muy pero que muy complicada, y como ya hemos visto con algunos ejemplos en otros vídeos, pueden acabar parando su producción, lo que provocaría una situación muy pesimista en la economía española, europea y seguramente mundial. La siguiente de las noticias, también relacionada con la inflación, nos dice que la subida de sueldos por convenio ha sido de un 2,36% de media, mientras que la inflación ha apuntado al 9,8%. Y bien, la primera conclusión que podríamos sacar de todo esto es que la pérdida del nivel adquisitivo ya está aquí, la tenemos día a día y mes a mes que vamos cobrando la nómina. Pero cuidado, porque también no sería demasiado conveniente ver cómo la subida de sueldos está equiparada a la inflación. ¿Y por qué? Pues es muy sencillo, y es lo mismo que comentábamos antes con toda esa subida de las materias primas. Si ahora mismo a todos los trabajadores les subieran el 10% su salario, al final las empresas, ¿qué hacen? Pues si ven que sus gastos son un 10% más en sueldos y salarios, acabarían repercutiendo ese aumento del coste en el producto final, lo que provocaría a la vez una mayor inflación, y al final sería una cadena que no tendría fin, y esto acabaría desembocando en una inflación brutal. Si no es la que tenemos ya, pues sería todavía un poquito más. La clave, ¿dónde estaría? Lo hemos comentado muchas veces, que ese aumento del sueldo viniera acompañado de un aumento de la productividad. Pero de momento creo que este no es el caso, porque no parece que las empresas estén invirtiendo demasiado bien, o no se les está dando esa oportunidad de invertir de la forma correcta un aumento de productividad y de eficiencia todo ese dinero que está viniendo de Europa. Es decir, ya estamos viendo algunas noticias en las que se ve en qué se está destinando todo ese dinero y no precisamente de la forma en la que debería ser. Por lo tanto, mientras no haya un aumento de la productividad, va a ser muy complicado que se suban los salarios, y si llega a ese punto de que se suben los salarios al nivel de la inflación, pues creo que a medio y largo plazo no sería muy efectiva esta fórmula, porque volveríamos al punto inicial de nuevo. La siguiente de las noticias la podemos hilar con la noticia que acabamos de ver, y es que el precio de los alimentos ha superado su récord en los últimos
30 años. La subida ha sido de más del 30% anual, lo que es una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son productos de primera necesidad. Como vemos, ya la subida de precios en un primer momento era provocada por el aumento del precio de la energía y de las materias primas, y ahora ya vemos cómo se está repercutiendo en el precio de los alimentos. Por lo tanto, como vemos, ya es una cadena que puede acabar desembocando en que absolutamente todo suba de precio. Y cuidado, porque no solo está subiendo el precio de la energía, porque muchas veces nos están poniendo de excusa que la inflación está disparada por el precio de la energía. Ya son muchos los productos que están totalmente disparados. Como ya os he dicho en muchos vídeos, seguramente si vais a hacer la compra os vais a dar cuenta que el precio de la misma no tiene nada que ver con el que era hace un año. Y para acabar la sección de la actualidad económica, seguimos jugando para bingo. Llevamos ya 2 semanas comentando la situación del Euribor, como venimos comentando cómo se va acercando poquito a poquito a esa parte positiva que hace muchos años que no vemos. Pues bien, ya está muy cerquita. Como ya podéis ver, se ha acercado ya bastante y puede que las siguientes semanas entremos de nuevo en la parte positiva, y ahora esto va a jugar un papel muy importante en la firma de hipotecas. Y pensando que puede ser un buen momento para hablar de este tema, voy a empezar a preparar ese vídeo que os tenía prometido desde hace bastante tiempo de si es buen momento para comprar o alquilar, y además también meteremos el tema de si es mejor hacerlo a tipo fijo o a tipo variable. Incluso quizás podemos hacer 2 capítulos. En un primer capítulo podemos hablar de que es mejor comprar o alquilar, y en un segundo capítulo pues veremos la opción de comprar, si sería mejor hacerlo a tipo fijo o variable. No hay nada cerrado y va a ser todo dependiendo de cada caso, pero creo que va a ser muy interesante el vídeo, porque quizás quienes estéis interesados en comprar una casa o en seguir en alquiler, o si estáis decididos a compraros una casa y no sabéis hacerla tipo fijo o variable, pues quizás os pueda ayudar a tomar una decisión, o por lo menos os pueda ayudar a entender un poquito mejor lo que os cuente el del banco. Bien, pues vamos a comenzar con el análisis de los índices después de ver la actualidad económica, y el primero de los índices que vamos a ver, como siempre, es el IBEX 35. Hemos visto una semana de muchísima volatilidad en la que hemos vuelto a ver sesiones que empezaban con subidas, con caídas, y caídas que acababan con subidas. Y al final la semana ha acabado bastante en positivo. Es el único de los índices de los 4 que vamos a ver que ha acabado la semana en positivo, y la verdad que lo ha hecho muy bien. Ya lo comentábamos al principio del vídeo, y es que el sector energético ha tirado muy pero que muy bien esta semana, y como el peso que tiene en el IBEX 35 es bastante importante, pues lo que le ha permitido olvidarse de las caídas que hemos visto en el resto de mercados. Bien, si nos vamos al gráfico, vemos como sí que es verdad que se ha mantenido un poco alcista esta semana, pero no ha conseguido romper ese movimiento lateral que viene marcando desde comienzos de abril y finales de marzo, es decir, hace un par de semanas. Tampoco llevamos mucho tiempo en este movimiento lateral, pero puede que tenga las horas contadas, y esta volatilidad que hemos visto esta semana puede ser el desencadenante de la ruptura de este movimiento lateral. Y bien, si analizamos las sesiones de esta semana, pues vemos cómo las 2 sesiones con más volumen han sido las 2 sesiones que hemos visto caídas, lo que nos quiere decir que la oferta puede estar con más fuerza que la demanda. Así que mucho cuidado, por ejemplo, con la subida que veíamos el viernes, que parecía que una subida buenísima del 1,64%, pues fijaros cómo el volumen fue muy bajito si lo comparamos con las 2 anteriores sesiones de caídas. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos cómo todavía no ha conseguido superar la media móvil de 200 sesiones, que podría actuar como resistencia. Así que es verdad que esta semana ha superado la media de 70, pero no la de 200. Por lo tanto, si sacamos conclusiones, seguimos en un movimiento lateral. La verdad que no me gusta demasiado lo que estamos viendo, aunque parezca que esta semana podemos ser optimistas, pero fijaros, yo creo que ya lo comenté la semana pasada, la especie de techo redondeado que puede estar haciendo el IBEX 35. Y fijaros también en el gap que ha dejado abierto en los 7.920 puntos aproximadamente, y que dudaría mucho que lo dejara abierto, así que puede que antes o después acabe volviendo a esta zona. Por lo tanto, vamos a ser un poquito precavidos y no vamos a lanzar las campanas al vuelo, y además con menos razón si vemos que la subida viene acompañada con menos volumen de las anteriores sesiones en las que vimos una caída muy importante. El siguiente de los índices es el DAX, y la verdad que si lo vemos en el gráfico semanal, pues vemos como la semana fue de caídas. Hemos visto una caída del 1,13% en la semana. Volvemos al gráfico diario y vemos cómo después de alcanzar esa zona de la media móvil de 70 sesiones, que podría actuar como resistencia, como ya lo hice anteriormente, pues las caídas han entrado en la cotización. Y hasta dónde ha caído esta semana, porque luego sí que es verdad que al final de semana se ha recuperado también la sesión del viernes, pero también, como vemos, el volumen no fue para tirar cohetes. Pues vemos como el mínimo se quedó muy cerquita de ese gap que tenía formado en marzo.
como vemos ahora mismo se ha quedado muy cerca, pero no ha conseguido cerrarlo. Por lo tanto, cuidado, porque podría acabar cayendo de nuevo hasta la zona del gap. Exactamente, el gap se cerraría en la zona de los 13.974 puntos, es decir, por debajo de los 14.000. Ahora sí que es verdad que podremos ver un movimiento lateral en toda esta zona, pero no podemos ser tampoco para nada optimistas, porque como vemos, la media móvil de 70 sesiones, que era la clave para ver un giro alcista y volver a esa zona de máximos de la que ya se está comentando que quizás podemos volver. Parece que el optimismo está a tope en las redes sociales, pero cuidado, porque única exclusivamente de momento hemos visto un rebote, y de hecho ahora, si quitamos el IBEX 35, el resto de mercados ha continuado cayendo esta semana y parece que vuelve de nuevo para abajo. Además también tiene otro gap abierto en la zona de los 13.095 puntos aproximadamente. Así que cuidado, si lo vemos en el gráfico semanal, pues vemos como también la media de 70 podría haber actuado como resistencia, y ahora pues podríamos ver un movimiento lateral entre la media de 70 y 200 sesiones. Ahora se encontraría prácticamente en la parte alta, así que todavía cuidado, porque podría tener un recorrido a la baja hasta la media de 200 bastante interesante. Como vemos, las últimas semanas el volumen ha bajado muchísimo, por lo tanto parece que ya no tiene más fuerza la demanda para continuar con el rebote, como si lo vimos por ejemplo en las dos primeras semanas del rebote entre el 7 de marzo y el 14 de marzo. Bueno, y vamos al otro lado del charco con el Dow Jones. Hemos visto esta semana cómo se ha mantenido sobre las medias móviles de 270 sesiones. Hemos visto la sesión del viernes cómo apuntaba al alza y se mantenía sobre la media de 70, porque en el resto de la semana se mantenía prácticamente bajista. Ya estamos viendo cómo se está manteniendo sobre estas medias móviles, que en un primer momento podrían estar actuando como soporte, pero cuidado, porque las dos últimas velas de la semana, que han sido las dos velas alcistas, hemos visto cómo el volumen era muy bajito. Por lo tanto, mucho cuidado. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos cómo después de apoyarse sobre la media 70 sesiones, hemos visto cómo el Dow Jones ha ido perdiendo fuerza en la subida, y ahora lleva 2 semanas que viene formando unas velas doji que podían ser unas velas de indecisión. Si nos vamos al gráfico también mensual, vemos como esa divergencia que ya venía formando desde hace varios meses atrás todavía sigue pendiente, y vemos como de momento en el mes de abril no tiene claro cuál es la tendencia que va a coger la cotización del índice. De momento vemos cómo se encuentra prácticamente donde cerró el mes pasado en esta primera semana del mes. Todo apunta, si nos vamos al gráfico diario, que cuidado, porque si no se mantiene sobre las medias de 70 y 200 sesiones, porque el volumen está siendo muy bajito, podría caer de nuevo en un primer momento hasta la zona de los 34.000 puntos, donde tendría un soporte muy importante desde los últimos meses. Pero bueno, seguramente todos los que ya habéis visto mis análisis de anteriores vídeos, pues ya sabréis que es una zona de soporte que siempre hemos situado, y ahora mismo pues si no se mantiene sobre las zonas de la media 70 y 200 sesiones, pues se podría marchar hasta esta zona de nuevo. Va a ser una zona clave para mantener la subida que habíamos visto desde principios de marzo. Como no mantenga la zona de los 34.000 puntos, pues mucho cuidado, porque podría irse de nuevo a marcar mínimos decrecientes del gráfico para dar continuidad a esa tendencia bajista que podría haber comenzado en el mes de enero. Y el último de los índices es el Nasdaq. La verdad que es el peor de los índices. Ha habido una vela muy bajista en la sesión del viernes, aunque bueno, la verdad que el volumen fue un poquito más bajito, pero ya vemos cómo no ha conseguido mantenerse sobre las medias móviles de 70 y 200 sesiones, que era la clave ahora en el repunte. Lo comentamos yo creo la semana pasada, que era muy importante que se mantuviese sobre estas dos medias móviles para dar continuidad al alza, y si no conseguía mantenerse sobre ellas, pues podría acabar cayendo de nuevo hasta la zona de soporte clave que tiene los 14.000 puntos. Es una zona muy importante, anteriormente había actuado como resistencia y ahora pues podría actuar como soporte. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos cómo se mantiene todavía sobre la media móvil de 70 sesiones, pero cuidado, porque la vela de esta semana ha sido muy fea, ha perdido un 3,59%, y todo apunta a que la semana que viene va a poner en riesgo esa media móvil de 70, es decir, puede acabar cayendo hasta la media de 70 sesiones, y vamos a ver cómo reacciona cuando se marcha hasta ella. Es decir, vamos a ver si entra la demanda y vemos un repunte alcista, o por el contrario, si la pierde, tiene pinta que podría marcharse a marcar nuevos mínimos decrecientes en el gráfico. La acción protagonista de esta semana es Twitter,
Y no podía ser menos después de la noticia en la que se confirmaba que Elon Musk se convertía en el principal accionista de Twitter después de comprar más del 9% de la empresa. Habíamos visto una subida muy importante esta semana y vamos a analizarla ahora mismo porque la verdad que la situación en la que se encuentra es muy interesante. Habíamos visto cómo en la sesión de lunes, después de esa noticia en la que se convertía el primer accionista de la empresa, la cotización se mantenía de nuevo sobre la media móvil de 200 sesiones. Y es que es una media móvil, al igual que la media de 70, que había jugado un papel muy pero que muy importante en la cotización. Como vemos en la subida, la media de 200 ya actúa como soporte, lo veíamos en el mes de septiembre, pero también la media de 70 sesiones, y en el repunte que veíamos a comienzos de esta semana, la cotización conseguía mantenerse sobre ella. Veíamos una caída en la sesión del lunes en la que se mantenía sobre la media móvil de 200 sesiones y luego veíamos un impulso en la sesión siguiente, pero ya empezaba a caer la cotización. Y bien, luego el resto de la semana ha continuado cayendo y ojo, porque la sesión del viernes ya ha puesto en duda esa media móvil de 200 sesiones, aunque sí que es verdad que en la caída el volumen ha sido mucho menor que el que habíamos visto en la subida, pero la verdad que si sumamos todo lo que habíamos visto en la caída, pues puede que sea más alto el volumen de lo que hemos visto en la subida. Entonces ahora se va a ir diluyendo ese primer efecto al alza y ahora tenemos que analizar la cotización muy de cerca, porque cuidado, porque podría irse de nuevo hasta la media móvil de 70 sesiones, que era un soporte muy importante anteriormente en la tendencia alcista. Y después de poner en riesgo la media de 200 al cierre semanal, pues gana aún más fuerza la idea de que la cotización podría irse hasta la media de 70 sesiones. Además cerraría el gap que dejó abierto en la sesión del lunes después de esa subida del 27% y además se apoyaría sobre la media móvil de 70 sesiones. La clave va a estar aquí, es decir, si vemos una caída hasta la media de 70 y después de apoyarse en esta zona vemos cómo continúa el alza, pues quizás podría mantener una tendencia alcista que le mandará la cotización de nuevo a los precios que veíamos anteriormente, a la caída que veíamos desde finales del pasado año, en la que perdía gran parte de lo ganado en el 2020 y 2021. Mientras que si la caída vemos cómo no consigue mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, con mucho cuidado porque puede haber sido una subida trampa para dejar más inversores atrapados en la zona que hemos visto esta semana y continuar cayendo para dar continuidad a esa tendencia bajista que podría haber comenzado ya a finales del pasado año. Y bien, vamos con la sección que sé que más os gusta, que es la sección del consultorio donde analizamos todas las empresas que me habéis pedido. Y bien, vamos a comenzar con Talgo. Ya analizamos también la semana pasada y la verdad que la situación es bastante parecida. No tiene para nada buena pinta. Sí que es verdad que si nos fijamos de primeras, pues podríamos ver una especie de divergencia. Creo que empezaba exactamente igual en el análisis técnico de la semana pasada, pero bueno, vemos una especie de divergencia entre la cotización y el RSI que nos podría anunciar quizás el final de la caída. Y de hecho la sesión del viernes pues se dio la vuelta a la cotización y avanzó un 1,76%. Pero fijaros en el bajito volumen que vimos en la sesión del viernes, es decir, una vela muy pero que muy poco fiable. Y de hecho en toda la caída hemos visto un volumen muchísimo más alto. Si nos vamos también al gráfico semanal, vemos como la posible divergencia que se podría haber formado también la semana pasada pues se ha roto con las caídas de esta semana y vemos como el volumen pues también ha sido altísimo esta semana. Por lo tanto, nada hace pensar que ahora mismo se podría dar la vuelta más que esta opción de ver esa divergencia que de momento parece muy pero que muy floja. La zona de los 3,70 pues es una zona muy importante de soporte, es una zona en la que ya hizo mínimos en enero de 2021 y anteriormente también había actuado como soporte la cotización en 2020. A partir de esta zona, muchísimo cuidado porque no tendrían ningún soporte claro hasta la zona de 3,28 y por debajo ya le quedarían los mínimos en la zona de los 2,90 euros. Y por debajo solo le quedarían los mínimos en la zona de 2,90 euros. Por lo tanto, ahora mucho cuidado, porque si vemos que comienza la semana de nuevo con caídas, pues podría ir hasta los 3,30, pero por el contrario, si vemos que entra mucho volumen al alza esta semana, pues quizás podría confirmarse esta divergencia y ver un repunte que quizás podría tener el objetivo en la media móvil de 70 sesiones, pero de momento no podemos ser demasiado optimistas. La siguiente de las acciones es Cateron, que vemos cómo se mantiene muy bien al alza desde principios de marzo, cuando comenzó ese rebote en los mercados después de las fortísimas caídas que vimos a finales de febrero, y parece que la media de 70 en un primer momento le costaba superarla, pero se mantuvo sobre ella y al final consiguió repuntar con mucha fuerza. Vimos cómo aumentó el volumen y se mantuvo al alza. Esta semana ha habido bastantes dudas, se ha mantenido bastante lateral la cotización, pero como vemos va a ser clave que se mantenga sobre la media de 70, es decir, podemos ver una corrección
pero mientras se mantenga sobre la media 70 podríamos seguir localizando ese objetivo que tiene la zona de 2,30 donde están los máximos que vimos en enero. Por debajo de la media de 70 le quedaría la media de 200 que ya vimos con las caídas de principios de marzo, cómo salió el rescate actuando como soporte. Y poco más podemos decir con la cotización de Catenon, porque la verdad que es bastante claro lo que podemos ver. Fijaos la importancia de la media móvil de 70 sesiones, es decir, la clave para mantenerse al alza está en la media de 70 sesiones. Tubos reunidos, hemos visto una semana de bastante volatilidad y al final pues no hemos visto nada claro en su cotización. Vemos cómo le está costando superar la zona de las medias móviles de 70 y 200 sesiones y no tiene para nada de volumen que le permita superar esta zona. Es decir, con este volumen con el que estamos viendo ahora mismo va a ser totalmente imposible que supere la zona de las medias móviles. Si vamos al gráfico semanal, vemos cómo la cotización esta semana y la anterior se ha mantenido sobre la media móvil de 70 sesiones. Por encima que tiene, pues la media de 200, cuando vimos repuntes más importantes, pues también actúa como resistencia. Es decir, podríamos llegar a ver un movimiento lateral en esta zona. Es decir, si vemos que supera la zona de la media móvil de 270 sesiones, pues quizás podría irse hasta la zona de los 0,40, donde tendría la media de 200, que además es una zona que tenemos localizada en el gráfico como posible resistencia, ya que anteriormente había actuado como soporte y ya también como resistencia en el mes de enero. La siguiente de las acciones es Solaria. Hemos visto una subida espectacular esta semana, pero parece, la analizamos también esta semana, y parece que la zona de los 23 euros está actuando como resistencia, no consigue superarla. ¿Y por qué? Pues porque como vemos ahora ya el volumen es muy bajito, nada tiene que ver con el volumen que veíamos a finales de febrero y principios de marzo, que le permitía mantenerse al alza superando cualquier resistencia que se le ponía por el camino, incluso la muy importante resistencia a los 17,62. De hecho, ahora cuidado, porque se podría estar formando una divergencia en el gráfico diario entre la cotización y el RSI. Vemos cómo va marcando máximos crecientes la cotización, mientras que el RSI no consigue hacerlo. Y esto, acompañado de muy poco volumen con las últimas sesiones, es muy mala noticia, porque en el momento que entre la oferta con un poco de volumen puede tirar a la cotización con muchísima fuerza. Y bien, ¿dónde estaría su primer soporte? La zona de 20 euros, que fue una zona en la que se movió en lateral, y además también podría encontrarse en esta zona con la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo se encuentra en los 18, pero como vemos está cogiendo bastante fuerza a la alza. Las acciones de Berkeley siguen dando mucho de qué hablar y la volatilidad pues sigue disparada en ellas. Veíamos la sesión del viernes como se revalorizaba un 10%, pero después de las caídas que habíamos visto durante toda la semana, después de cerrar la semana anterior en los 0,33, pues parece que se queda muy bajita la subida que vimos en la sesión del viernes. Lo comentaba en un comentario en un vídeo de esta semana que me preguntaban por esta acción. Y yo lo que comentaba es que, bueno, que podemos ver una caída importante porque hemos visto una subida muy importante, pero era clave que se mantuviese sobre la zona de los 0,255. ¿Y por qué? Pues porque es una zona muy importante de soporte en el gráfico. Si echamos la vista atrás, vemos como ya en el año 2020 hizo un movimiento muy parecido al actual. La cotización despuntó con mucha fuerza, no tanto como ha llegado esta vez, que ha superado los 0,40, pero luego cayó hasta la zona de los 0,25. Aquí vio un movimiento lateral, se consolidó la subida, vimos cómo actuaba como soporte y volvía a entrar con fuerza al volumen, despegó con fuerza la cotización y fue a marcar esos máximos por encima de la zona de 0,60. Por lo tanto, ahora tenemos la misma situación. Si vemos que se mantiene sobre la zona de los 0,255, pues puede ser un simple movimiento de consolidación de toda la subida para luego ver un nuevo impulso alcista. Pero ojo, porque si vemos un nuevo impulso alcista, va a ser totalmente clave que el volumen que vimos en marzo nos parezca poco. Es decir, si vemos un volumen que va a ser inferior al que vimos en marzo, pues puede que el recorrido al alza sea bastante corto, aunque veamos subidas interesantes como la que hemos visto hoy, que sí que es verdad que ha tenido un volumen bastante más alto al que veíamos en la caída, y esto es buena señal, pero ya os digo que va a ser insuficiente ver este volumen para ver a la cotización de nuevo por encima como mínimo de la zona de los 0,35, es decir, necesita muchísimo más volumen. Unicaja hemos visto esta semana en la sesión el miércoles, como veíamos en prácticamente todo el sector bancario, una caída muy pero que muy importante. En el caso de Unicaja, del casi el 10%, un 9,11%. Veíamos cómo en un primer momento parecía que la media de 70 contenía la corrección después de ver esa fuerte subida, intentaba consolidarse sobre ella, pero no llegaba volumen a la demanda, no llegaba volumen, no llegaba volumen. ¿Y qué pasa cuando no llega volumen con la demanda? Pues que la oferta luego le entra con mucha fuerza y tira con mucha fuerza la cotización. Y bien, ahora tenemos un problema importante en la cotización de Unicaja, porque vimos un rebote en la sesión del jueves,
pero no conseguía superar la media de 200. Y la sesión del viernes sí que parecía que la superaba, pero el cierre quedó justamente en la media de 200 un poquito por debajo. Por lo tanto, ahora tiene el problema de que necesita bastante volumen para superar de nuevo la zona de 270 sesiones. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos también cómo ahora la cotización podría estar encerrada entre la media de 270 sesiones. En un primer momento parecía que ya estaba en este movimiento lateral desde mayo de 2021, pero luego sí que es verdad que en el mes de enero, con esa fortísima subida que veíamos en todo el sector bancario, conseguía superar esta zona con muchísima fuerza. Pero fijaros luego cómo cayó de nuevo la cotización, incluso perdió la media de 70 sesiones, es decir, el movimiento lateral que veníamos viendo está totalmente roto y puede que no queden muchas semanas para ver la tendencia clara de la cotización, y ahora mismo pues podría decidirse en el momento que rompa la media de 200 y de 70 sesiones. Vamos a ver qué puede suceder, pero si nos vamos en el más corto plazo, como decimos, la clave va a estar en mantenerse sobre la media de 70 y 200 sesiones. Es decir, si vemos que esta próxima semana entra volumen con la demanda y supera de nuevo las medias móviles, pues nos podríamos mantener optimistas, pero como veamos que pierde de nuevo la media de 200 y cae hasta la zona de los 0,76, ante una zona de soporte clara, cuidado porque la situación se podría empezar a poner muy complicada. La siguiente de las acciones es de Oleo, que habíamos visto cómo después de superar la zona de los 0,40 la cotización perdía muchísima fuerza, aunque sí que es verdad que venía acompañada de muy poquito volumen. Luego intentaba de nuevo superar la zona de 0,40, pero ya no conseguía hacerlo porque el volumen, como vemos, era muy inferior al que habíamos visto anteriormente. Entonces, al no conseguir superar la zona de 0,40, la consolidaba como resistencia, la zona de 0,40, 0,39 aproximadamente, la consolidaba como resistencia y veíamos una nueva caída. De hecho, esta semana ha sido muy negativa, es decir, hemos visto una caída muy importante. Y ahora parece que la cotización se dirige hasta la zona de las medias móviles de 70 y 200 sesiones, que en un primer momento podrían actuar como soporte, y aquí puede estar la clave de la corrección. Es decir, si viéramos como la cotización se mantiene sobre las medias de 70 y 200 sesiones, pues quizás podría haber sido un movimiento para consolidar toda la subida que veíamos a principios de marzo para dar continuidad alcista. Pero cuidado, porque si por el contrario no consigue mantenerse sobre las medias móviles de 70 y 200 sesiones, pues se podría ir hasta el siguiente de los soportes, que tiene unos 0,31, que como podemos ver es una zona muy importante de soporte porque anteriormente ya la había probado como tal. Además, también en el mes de enero la había consolidado como resistencia antes de ver esas caídas hasta la zona de los 0,26, 0,25 aproximadamente, antes de ver justamente esa subida. Si nos vamos al gráfico semanal, pues vemos como la media móvil de 70 sesiones parece que en el medio largo plazo ya ha actuado como soporte. Es decir, si viéramos una caída de las medias de 70 y 200 sesiones en el gráfico diario, pues la cotización ¿dónde se podría ir? Pues se podría ir hasta la media móvil de 70 sesiones, que se encuentra aproximadamente en los 0,31, que coincidiría con esa zona de soporte que situamos en el gráfico diario. La siguiente de las acciones es American Airlines, que ya estamos viendo cómo la tendencia bajista es clarísima. Además, la media móvil de 270 sesiones va a empezar a jugar un papel muy importante. En primer momento ha sido la media de 200 la que ha actuado como resistencia, y puede que, como continuemos viendo caídas, la siguiente resistencia va a estar en la media de 70 sesiones, es decir, si va perdiendo fuerza, puede que ya en el siguiente repunte no consiga incluso mantenerse por encima de la media de 70 sesiones. Creo que la tendencia bajista es clarísima y, como vemos, se ajusta muy bien a la media de 200 sesiones en cada repunte, pero como decimos, si va perdiendo fuerza, puede que al final ya no consiga ni mantenerse por encima de la media de 70. Anteriormente pues habían jugado un papel muy importante la subida, también la media de 70 y de 200 sesiones, y ahora pues no va a ser menos. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos como la media de 70 también había actuado como soporte en un primer momento cuando empezábamos a ver las caídas, y una vez perdida la media de 70 vemos cómo está actuando muy bien como resistencia. Por lo tanto, tenemos muy bien marcado ese techo en la tendencia bajista de American Airlines. Carnival estamos viendo una situación muy parecida a la que comentábamos con American Airlines, porque también la media de 200 sesiones está actuando como resistencia en la tendencia bajista que venimos viendo desde mediados del pasado año. Vemos como en cada repunte se marcha hasta ella y en el momento que la toca vuelve a caer con fuerza, como hemos visto esta misma semana. Cuando tocaba la media móvil de 200 sesiones volvía a caer con muchísima fuerza. Así que es verdad que ya a final de semana fue perdiendo fuerza
esa caída, pero estaría a la par de lo que veníamos viendo en las anteriores sesiones. Si nos vamos también al gráfico semanal, pues vemos como la media de 70 sesiones estaría jugando un papel muy importante, es decir, estamos viendo prácticamente lo mismo que acabamos de comentar en American Airlines, tanto en el gráfico diario como en el gráfico semanal. En el caso de Carnival, estamos viendo cómo está actuando también como resistencia. En un primer momento, la media de 70 sesiones actúa como soporte y ahora estaría actuando como resistencia y no permite a la cotización darse la vuelta, es decir, en cada rebote que hemos hecho contra la media 70 y continúa manteniéndose a la baja. Por lo tanto, ahora todo apunta a que podría continuar cayendo. El siguiente de los soportes importantes que tenemos en la cotización de Carnival se encontraría aproximadamente en los 12.50, así que cuidado, porque si va a marcar un nuevo mínimo decreciente en la cotización, ya sabemos que se podría ir hasta los 12.50. La acción en la que hemos encontrado esta semana una zona clave es AC. Sí, la verdad que la podríamos encontrar en el gráfico diario y en el gráfico semanal, pero la de semanal es mucho más top que la que vamos a ver en el gráfico diario. En el gráfico diario vemos como después del fortísimo rebote que vimos desde la primera semana de marzo, ahora ha llegado la corrección y parece que al acercarse a la media móvil de 70 sesiones, también a la banda inferior de Bollinger, pues la cotización ha intentado rebotar. ¿Y hasta dónde se ha ido en la sesión del viernes? Pues hasta la zona de los 24 euros, que puede ser una zona muy interesante de resistencia. Ya también se marchó hasta esta zona en enero y luego continuó cayendo. Por lo tanto, ahora deberíamos vigilarla a principios de la semana siguiente para ver si consigue superar la zona de los 24 euros, 24,08, 0,10 aproximadamente, y consiguen mantenerse al alza para poner el siguiente objetivo, la zona de los 26,50, donde tiene una resistencia muy pero que muy importante. Pero si nos vamos al gráfico semanal, vemos aquí clarísimamente la zona clave de esta semana y es la media móvil de 200 sesiones. Es una media móvil que ya había actuado como resistencia también en el mes de enero y ahora parece que está manteniendo la cotización. Es totalmente clave que se mantenga sobre esta zona, la media móvil de 200 sesiones. Ya vemos cómo ha actuado anteriormente como soporte, ha jugado un papel muy importante en la cotización de ACS y ahora pues puede hacerlo también. Puede ser un momento clave para decir: vamos a mantener la tendencia alcista que podría haber comenzado a principios de marzo y nos vamos hasta los máximos en los 26,50. Pero si por el contrario no consigue mantenerse sobre la media de 200, como veíamos en enero, puede que acabe cayendo de nuevo hasta los 20 euros. Y si volvemos al gráfico diario, vemos como además también coincidiría más o menos en la zona de la media de 200 sesiones del gráfico semanal, que se encontraría ahora mismo en los 23,68, coincidiría también, estaría muy cerquita de la media móvil de 70 sesiones del gráfico diario, que se encuentra en los 23,20, es decir, en la zona de aquí. Es decir, cuidado, porque si no se mantiene sobre la zona de la media móvil de 200 sesiones del gráfico semanal, podría acabar perdiendo estas dos medias también y acabar cayendo hasta la zona de los 20 euros, que fijaros qué zona de soporte tan buena que no ha perdido desde el 2020. Y para acabar, como todas las semanas, vamos con la sección de divergencias. Y va a ser un poquito diferente a lo que veíamos en las anteriores semanas. Y por fin podemos traer una acción que ha roto una divergencia. Es decir, siempre que traemos una divergencia, de hecho ahora es un momento muy proclive a ver divergencias en tendencias alcistas que pueden anunciar que la cotización se puede dar la vuelta y perder esa tendencia alcista, pues da gusto ver una acción que ha roto esa divergencia, que no la ha confirmado y que puede mantenerse al alza. De hecho, el premio en Repsol puede ser doble, como ahora vamos a ver. Veníamos situando desde el mes de octubre una divergencia que se podría haber formado con el máximo que veíamos en febrero. Veíamos como el RSI no conseguía marcar un nuevo máximo creciente por encima del que veíamos en octubre, mientras que la cotización sí lo hacía, es decir, iba perdiendo fuerza la tendencia alcista y podríamos ver una corrección. Es verdad que vimos una corrección un poquito pequeña, pero se ha mantenido al alza la cotización y con el cierre de esta semana, ojito, porque hemos roto la divergencia. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se rompe una divergencia, marcando un nuevo máximo creciente en el gráfico y también haciéndolo en el RSI, lo que ahora nos indicaría que Repsol tiene totalmente la puerta abierta a mantenerse al alza las siguientes semanas. Y ojo también, porque la zona de 12,35 era una zona muy importante de resistencia y también la ha roto a cierre esta semana y lo ha hecho con un volumen al alza. Es decir, parece que todo pinta muy bien en la cotización de Repsol. Y ahora, ¿hasta dónde podría irse? Pues ahora clarísimamente podría tener el objetivo en la zona de los 13,50 aproximadamente, donde tiene los máximos que vimos durante el año 2018. Ahora parece que tiene vía libre hasta esta zona y además, si tenemos en cuenta que el precio del petróleo se mantiene bastante alto, pues todo esto puede ayudar a que la cotización de Repsol se mantenga hasta la zona de los 13,50. La vamos a vigilar muy de cerca
porque se va a poner muy interesante cuando se acerque a esta zona. Va a haber muchísimas cosas que analizar, muchas variables a tener en cuenta y las vamos a ver todas ellas en siguientes análisis técnicos de Repsol. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan resultado interesantes los análisis técnicos que hemos visto hoy. También la actualidad económica creo que es una parte muy importante del vídeo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, podéis darle al like, os podéis suscribir al canal, pero bueno, son cosas que no os suelo decir porque los doy por hecho. Es decir, si un vídeo te gusta y te gusta un canal, directamente te suscribes y le das al like. No me falta recordarlo todos los días. Creo que todos lo sabemos y por eso pues no suelo decirlo. Así que nada, como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos veremos mañana de nuevo en ese primer vídeo de los análisis diarios y no os lo podéis perder porque os voy a anunciar alguna cosita para la próxima semana. Así que nada, nos vemos mañana de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.